Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Estás en ese estado y aún no sabes cómo conservar tus fuerzas. ¿Qué sucede, hermano? Trastorno por feromonas. La expresión de la hermana se volvió más seria. Esta es una enfermedad muy grave, dijo su hermana, señalando su cuello, cubierto con un parche inhibidor, y continuó. Mira, para no afectarte, ahora llevo el parche inhibidor las 24 horas del día. El médico dijo que debes cuidarte. Debes estar completamente aislado de las feromonas alfa para cuidar tu salud, así que no andes corriendo todo el tiempo. Entendido. La hermana llevó las verduras y frutas a la cocina. Gautú la siguió, preocupado, pero ella lo detuvo en la puerta. Cocinaré yo. Gautú se rió y exclamó, ¿puedes? ¿Acaso es difícil? A diferencia de Gautú, la hermana siempre ha sido muy inteligente a pesar de haber estado hospitalizado durante muchos años y haber faltado a clases. Sus calificaciones siempre han sido las mejores. La hermana muy racional le dijo, hermano, ya has renunciado. Mi registro civil está con mi padre. No tengo estatus de estudiante en este lugar y no tengo forma de presentar el examen de ingreso a la universidad allí. Así que, ¿por qué no volvemos a mi ciudad natal y me traslado a estudiar allí? Puedo presentar el examen de ingreso a la universidad y el costo sigue siendo bajo. La hermana tenía razón, por lo tanto Gautú aceptó sin dudarlo. Aunque Huayón lo contactó en privado y expresó su disposición a brindarle toda la ayuda necesaria, Gautú y él no se conocen muy bien y realmente no hay razón para aceptar la ayuda amistosa de un Omega profundamente favorecido por Wenlan. No es de mente cerrada, pero tampoco tan generoso. Frente a Huayon, un Omega único a quien Wenlan está dispuesto a mantenerlo a su lado, puede que esté celoso, y estos celos hacen que Gaotu se sienta aún más despreciable y peor. La actitud amistosa de Huayon dispuesta a ayudar hace que Gaotu se sienta aún peor. Su nobleza y belleza resaltan una vez más la mediocridad e inferioridad de Gaotu. Desde que el padre colgó el teléfono, este vibró no menos de 20 veces en 3 minutos. Los gángsters que se ganaban la vida prestando dinero en el casino lo llamaban para que pague. El salario de Gautú de medio año es suficiente para pagar la deuda y no sé qué les preocupa a estos parásitos. Pensando en esto, escupió. El padre estaba muy tentado de golpear a ese tonto que estaba llamando y llamando. Paga tus deudas. Y la razón por la que no se apresuró a golpear a esa gente no fue por cobarde, sino porque no era el momento para hacer esas cosas. Su máxima prioridad era encontrar a su hijo desaparecido y pedirle dinero. Gastos de manutención, deudas, capital para el juego, todo esto debía ser pagado por Gautu, quien le quitó la vida y gana un salario alto que la gente común no podría conseguir en vida. El padre siempre ha sido la envidia de sus amigos jugadores, porque solo sus hijos pueden sacar una cantidad considerable de ahorros para que lo use en sus juegos. Si no me das dinero, iré al hospital a buscar a tu hermana. No quieres que se asuste, ¿verdad? Aún no le han dado de alta. Si no me envías el dinero, yo como padre iré a verla. Gautú, sería genial que fueras un omega. He oído que un omega con educación vale tanto en una noche. El padre tiene muchos trucos para ganar dinero solo con palabras, y Gautú es oyente y empleador más generoso. Así que ahora necesita encontrar a Gautú. Huayón se quedó escuchando los 20 minutos tras recibir instrucciones del dios del amor, quien persiguió con valentía al alfa de nivel S y aún podía atraparlo fácilmente. Wenlan, quien tenía el camino despejado, consiguió el número del padre de Gautú en 40 minutos. Sentado en el auto con el aire acondicionado apagado, Wenlan acarició vacilante la carcasa del teléfono y dudó en marcar.
La funda la compró Gautú, es gris oscuro, de estilo sencillo y con un estampado simple y clásico. Es muy similar al propio Gautú. No es para nada agradable, pero al llevarlo consigo siempre sentirás esa sensación de confianza y tranquilidad. Wenlan no tenía muy claro la situación familiar de Gautú, pero ha oído hablar de ello, por lo tanto parece dudar sobre si contactar directamente con el padre de Gautú. Ya en su época de estudiante, Wenlan se enteró que Gautú y su hermana se mudaron de casa antes de tiempo. El padre no es un padre responsable y la situación económica no es muy buena. Desde los 14 años, Gautú tuvo que aceptar varios trabajos medio tiempo para mantenerse a sí mismo y a su hermana. Por ello, sus compañeros de clase se burlaban de Gautú, diciendo que su pasatiempo era trabajar. Hasta el día de hoy, el padre Gautú mantiene un poco contacto. Wenlan casi nunca ha oído a Gautú mencionar a su padre en una conversación. La única vez fue en un banquete. Las luces de la cena eran muy tenues y el teléfono de Gautú no dejaba de encenderse durante todo el banquete. Esto afectó gravemente la concentración de Wenlan, así que miró a Gautú de reojo con disgusto, frunció el ceño y dijo: «O apagas el teléfono o sales a contestar». Gautú frunció los labios tan nervioso que no pudo decir ni una palabra. Después de un largo rato asintió y dijo con tristeza: «Mi padre me necesita. Siento irme primero». Su expresión era tan arrepentida que casi parecía avergonzada, lo que hizo que Wenlan, quien no pudo evitar perder los estribos, se arrepintiera y se sintiera incómodo. En ese momento, Hua Yong fingió ser un secretario recién llegado a la empresa. Se sentó a la derecha de Wenlan, sumido en sus pensamientos. Gautú se levantó rápidamente y salió para responder la llamada urgente. Su regreso apresurado, como si corriera por su vida, dejó una profunda impresión en Wenlan. Fue también en ese momento que Hua Yong le dio un codazo y preguntó con curiosidad por primera vez: «El secretario Gao es muy guapo, Wenlan. ¿Le gustas? ¿Cómo es eso posible?» Gautú era tibio y aburrido, pero trabajaba duro como una máquina de trabajo diseñada para funcionar. Wenlan simplemente dudaba que ese pedazo de madera supiera lo que significaba amar. En lugar de decir que Gautú le gustaba a Wenlan, sería mejor decir que le gustaba el trabajo y el generoso salario de Wenlan que le pagaba. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.